Hola chicos, estudiantes de filosofía. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Nos encontramos aquí porque hablaremos sobre 3 temas que están relacionados con la filosofía. Lo que les explicaremos será el pensamiento mágico primitivo, los mitos y la religión, su definición, sus funciones, así como su clasificación. Para eso, hicimos una visita al Museo Nacional de Antropología, lo que nos permitió comparar y relacionar lo que encontramos ahí con los temas que abordaremos. Así que, a lo largo del video, se mostrarán imágenes del museo y a la par, explicaremos los conceptos. Bueno, sin más que decir, empecemos. En primer lugar, cabe señalar el papel del ser humano. ¿Y por qué esto? Es importante porque el ser humano actúa primordialmente en función de sus pensamientos. Su comportamiento es regido en gran medida por sus emociones, llámese amor, agresión, miedo, etc. Ahora entiendo, cuando se hablaba que durante el largo proceso de humanización al desarrollo del cerebro, se unió el desarrollo de todos los pensamientos simbólicos que caracterizan al hombre moderno, construyendo un mundo imaginario y mágico, ligado a los eternos problemas existenciales, ¿cierto? Así es, desde los Australopithecus, que en este caso en el museo pudimos observar al homínido más antiguo del que se tiene registro, un Australopithecus afarensis de género femenino apodado con el nombre de Lucy y que se le considera como la abuela de la humanidad, hasta el Homo sapiens sapiens. La actividad cerebral y la producción de pensamientos fue incrementándose paulatinamente. Inclusive, podríamos decir que la observación de inesperados desastres naturales, terremotos, tormentas, etc., debieron provocar pensamientos de miedo en nuestros ancestros. Exacto, esta fuerte carga emotiva producida por estos fenómenos y eventos adversos extremos fue creando un pensamiento mágico. Esta concepción mágica del mundo que nos rodea se manifiesta para el hombre primitivo como un realismo contundente y muy veraz, mucho más fuerte que la propia realidad. Por lo expuesto, el ser humano primitivo nunca dudó de la certeza de un sueño, de un augurio, de cualquier revelación proveniente de este universo mágico. Para él, esta visión mágica era la única y absoluta verdad existencial. Entonces, intentar explicar lo que se observa es tarea casi inmediata. Si básicamente pensar es relacionar, lo siguiente es explicar lo que se ve, lo que se percibe. Los primeros intentos de explicación, aún antes del desarrollo del lenguaje, deben haber estado sustentados por el miedo, ¿verdad? A decir verdad, el primitivo estaba sujeto a permanentes peligros, actuaba instintivamente huyendo, atacando o agrupándose con sus semejantes. Los primeros pensamientos fueron una estrategia de defensa, pero la curiosidad pudo más que el miedo y comenzó a indagar sobre el mundo que le rodeaba. El miedo producido ante los fenómenos naturales fue creando un pensamiento mágico. El primer intento de la explicación para estos fenómenos que producían miedo y a su vez incertidumbre fue la naturaleza mágica. Pero, ¿por qué se le llama pensamiento mágico? Esto es porque este tipo de pensamiento es una forma de razonar basada en supuestos informales, erróneos o no justificados, y, frecuentemente, sobrenaturales. Básicamente, consiste en atribuir un efecto a un suceso determinado, sin existir una relación de causa y efecto comprobable entre ellos. Por ejemplo, para un hombre primitivo, el sol era algo incomprensible, pues solo percibía su luz y su calor, pero no sabía por qué o para qué estaba ahí. Y con esto, probablemente fue generando un sentimiento de reverencia hasta culminar en la veneración. Poco a poco, el ser humano fue asociando los pensamientos de temor, abandono, protección y respeto, y lentamente se generó un pensamiento mágico de apoyo. Pues bien, hasta aquí hemos hablado sobre el pensamiento mágico primitivo, pero para tener más claridad, como ya hemos mencionado, debemos hablar más específico de los mitos. Respecto a ello, ¿nos podrías decir qué son los mitos? Los mitos son el parteaguas del asunto, ya que al transmitirse de generación en generación, el mito responde a una particular forma de ver el mundo y de explicar los fenómenos que en él existen. A diferencia de la ciencia, el mito da explicaciones hasta cierto punto fantásticas, donde los hechos son absurdos, se dan soluciones irreales y aparecen personajes fabulosos. Han existido desde siempre, pero su función ha evolucionado a lo largo de la historia, cambiando personajes, escenarios o argumentos a medida que las necesidades de la sociedad iban cambiando. Claro,
como lo fue en la fase o etapa preclásica, en donde las sociedades experimentaron una serie de cambios graduales y el contacto que existió desde tiempos muy antiguos con otros grupos fue uno de los factores que permitieron que las costumbres e ideas se enriquecieran y se hicieran más complejas. Así es, pues el hombre fue tomando poco a poco el mando de los asuntos de la comunidad. Un ejemplo de ello es el chamanismo, el cual estuvo presente desde tiempos tempranos, así como el juego de pelota. Estos ejemplos bien podrían relacionarse con la clasificación de mitos etiológicos, ya que estos van más enfocados hacia la explicación de situaciones políticas, religiosas y sociales. Es entonces cuando se habla que en las sociedades antiguas los mitos tienen un marcado carácter político-religioso, puesto que servían para muchas cosas, desde explicar normas y comportamientos admitidos dentro de las polis ciudad, como normas sociales acerca de la práctica religiosa, o bien del cómo se tiene que fundar una nueva ciudad. ¿Nos podrías decir qué relación tienen los mitos con el pensamiento mágico primitivo? Pues bien, los mitos son un producto del pensamiento mágico primitivo, ya que, como se mencionó antes, el hombre primitivo, al no saber el porqué de lo que lo rodeaba, intentaba darle una explicación a estos fenómenos. Por ejemplo, el sol, al que empezó a tomarle culto, y así fue como empezaron a nacer los mitos acerca del origen del universo o del humano mismo. También cabría mencionar a la religión, ya que la llegamos a considerar como el encuentro con Dios, entendido como la realidad trascendente y salvífica. Entonces, esta concepción permite que nuestra cotidianidad lo entendamos como una trascendencia que va más allá de los humanos. Sí, algo así. Lo que sucede es que la religión ha ejercido influencia en la vida económica y ha transformado el curso de las naciones culturalmente hablando. Relacionándolo con el museo, nos podemos dar cuenta que en la ideología mixteca se basaban en la creencia de varios dioses que se han estudiado a través del tiempo en códices. Algunas de sus deidades eran Culebra de Jaguar, la diosa Culebra de Tigre y la sagrada serpiente emplumada. ¿Existen subdivisiones en la religión? Por supuesto, se subdivide en monoteístas, que se basan en la creencia de un solo dios, que es el creador del universo. Politeístas, los cuales creen en la existencia de varios dioses organizados jerárquicamente. Dualistas, que son aquellos que creen en dos divinidades que son opuestos, uno bueno y el otro demoníaco. Por su contraparte, se encuentran los no teístas, que rechazan la existencia de divinidades creadoras del todo, y por último, el panteísmo, que es la creencia de que el universo y la naturaleza con Dios son equivalentes. ¡Guau! Es increíble todo esto. Considero que es muy importante conocer parte de nuestra historia viéndola desde un punto de vista filosófico. Pienso lo mismo que tú, y espero que a ustedes que están viendo nuestro video les haya gustado y principalmente hayan resuelto alguna duda y aprendido. Así que esto es todo por hoy, chicos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!